Nuevamente, bienvenidos. Ahora quiero hablar de ciertos medicamentos que inherentemente no son sabios en su actuar, son efectivos y en eso no tenemos nada que objetarles, ni a su uso ni a quienes los recomiendan. Sin embargo, es muy triste que muchos médicos se tardan mucho tiempo en darse cuenta que las herramientas que les otorgaron a veces no eran lo correcto o no fueron suficientes, o lo único que lograron fue alargar un sufrimiento sin poder ser capaz de curarlo. Mucho más triste es el paciente que puso toda su confianza en un sistema y ese sistema no le supo resolver, sino que le hizo crónico un malestar y con ello empeoró su salud. Lo triste es que después se entera que pudo haberse evitado todo ese calvario y no haber pasado muchos años a veces con malestares que fueron degenerando su organismo, a veces de maneras irreversibles. La óptica de estos medicamentos es funcional, pero no es muy sabia, como comento. Afortunadamente, ya no son los terribles venenos que se entregaban a los pacientes en las épocas de la Edad Media y en las sucesivas etapas de la evolución de la medicina, como por ejemplo el mercurio. El mercurio es muy bueno, fue una maravilla para curar cuestiones como la sífilis, por ejemplo. Pero es que era una intoxicación tan grave que si uno sobrevivía a la intoxicación de mercurio, seguramente la sífilis no lo sobreviviría, pero uno sí. Esa era la esperanza. Bueno, hoy por hoy, muchos medicamentos oncológicos tienen la misma lógica. Son muy fuertes, son muy tóxicos, son muy agresivos. Y la idea es que uno esté lo suficientemente fuerte como para sobrevivir más de lo que la vitalidad de un tumor puede hacerlo. Ahora, sin embargo, ya que tenemos un tumor instalado en el cuerpo, ¿qué podemos hacer? Lo ideal hubiera sido prevenirlo. Sin embargo, aquí nos falta sabiduría, nos falta visión. ¿Cómo podemos prevenir que había toxinas extras en nuestros alimentos si nosotros confiamos y vamos a la tienda y los adquirimos y los consumimos? ¿Cómo podemos prevenir la constante ingesta de agrotóxicos en nuestros alimentos o de metales pesados, a veces en las mismas ollas en las que todos los días una mamá les cocina a su familia? Todo esto es muy difícil de predecir, muy caótico. Sin embargo, tenemos que ir aprendiendo para no llegar a estos extremos, a estos medicamentos que son demasiado fuertes. Afortunadamente los tenemos por si los necesitamos. Pero hay toda una gama de medicamentos que el eje de su sabiduría no es apoyar la vitalidad, sino todo lo contrario. Si tenemos una gripe, tomamos un antigripal. La gripe es una expresión del cuerpo para defenderse y poder expulsar lo que le está haciendo daño. ¿Qué hacemos con el antigripal? Suprimimos ese proceso biológico. A veces funciona, pero en muchos casos se genera un estado crónico de la enfermedad. Ya no se ve activa, pero queda el tejido inflamado. Es muy común, como lo comentaba en el video anterior, que quedan amigdalitis crónicas. Esto es peligroso. Aquí hay terreno inflamado que, si pasa mucho tiempo y bajo ciertas circunstancias de toxicidad, puede generar tumores, precisamente. Otros medicamentos que tampoco tienen esa misma filosofía, por ejemplo, son los antipiréticos. El cuerpo es el que genera la fiebre para curarse. Nos preocupa la fiebre porque puede tener consecuencias. No solamente calentar demasiado el cuerpo, y lo que más sufre
es el sistema nervioso. El cerebro está encerrado y bajo mucho calor puede casi literalmente hervirse dentro de sí mismo y dejar secuelas. Para prevenir esto, damos un antipirético. Sin embargo, a veces abusamos, sobre todo el mexicano, a veces peca de automedicarse y apenas tiene una pequeña fiebre, toma un antipirético, se le baja la fiebre, sin enterarse que lo mejor era permitir que la fiebre siguiera su curso. Este es un tema muy complicado. Bajo todos estos medicamentos siempre es lo ideal buscar el consejo de un excelente médico que tenga mucha experiencia. ¿Por qué? Porque no es fácil dilucidarlo. Hay organismos de individuos que tienen fiebres muy descontroladas y lo correcto es frenárselas con un antipirético. Sin embargo, los naturópatas tienen un paradigma muy padre porque ellos han notado que, sobre todo en la infancia, si no damos demasiados antipiréticos y nos la llevamos cuidándole con trapitos, bajándola el calor, con fomentos, con barro, estamos permitiendo que el calor actúe adentro y al mismo tiempo lo sacamos de una manera un poco más correcta, un poco más cansado. A ningún papá nos es cómodo desvelarnos cuidando a un hijo. A veces es mucho más fácil darle su medicamento y estar tranquilos de que la noche la va a pasar bien, porque tampoco nos gusta verlo sufrir. Sin embargo, hay un efecto secundario de ejercer demasiado el uso de estos medicamentos, sobre todo en la infancia, porque el cuerpo también aprende. Si a un niño le damos demasiados antipiréticos, su cuerpo de grande va a tender a descontrolar estos cuadros de fiebre porque nunca aprendió a regularlos. Yo soy fe de ello. Yo doy muchas gracias a mi familia que siempre ejerció mucha sabiduría en el uso de la terapéutica en las enfermedades de mi infancia. Y casi siempre nos fuimos por lo natural. En mi familia tengo 3 médicos alópatas que encontraron el camino hacia una medicina integrativa y que hoy por hoy son excelentes médicos, de los cuales les he aprendido mucho. Y gracias a ellos, a sus tratamientos, a su sabiduría, muchas veces a la homeopatía, es que no tuve que tomar más medicamentos y mi cuerpo es muy sabio para regularse. Esto no lo permiten los antipiréticos, por ejemplo. Si ya el cuerpo no sabe regularse, bueno, de verdad, hasta un adulto con fomentos, en 5 minutos se pueden bajar muchos más grados de fiebre que el tiempo que tarda en ejercer su influencia un antipirético. Otro ejemplo, tenemos diarrea, tomamos un antidiarreico y lo que hace es paralizar la capacidad del cuerpo de excretar de esta manera tan a veces morbosa, pero lo que necesita expresar, necesita limpiarse. La diarrea, así como la fiebre, son funciones del cuerpo. Si no lo permitimos y si constantemente, si tenemos una diarrea, nos preocupa deshidratarnos y estamos tomando antidiarreicos innecesariamente, vamos a hacer una intoxicación de nuestro intestino, porque no le estamos permitiendo excretar lo que quiere sacar. Otro medicamento que tiene la misma lógica son los antihistamínicos. Las histaminas naturalmente en el cuerpo ayudan a generar también una expresión en las mucosas para poder sacar lo que le hace daño al cuerpo. Es muy común que las personas que son alérgicas es porque tomaron de chicos muchos medicamentos para controlar sus alergias. Y esto a veces era innecesario. A veces simplemente hay que aguantar tener un poco de moco, porque el cuerpo quiere sacarlo. Inclusive, hay muchos médicos que no se han enterado, porque creen que la expresión del cuerpo no es buena. Siempre hay que tener esta sabiduría y, como comento, tomar el consejo de un buen médico, dado que hay estados, por ejemplo, de excreción nasal, que ya es muy desgastante para el organismo, o hay que tomar medidas. Así como la diarrea, hay que hidratarse bien, porque también es muy peligroso, sobre todo en los niños.
no es nada fácil. Sin embargo, el abuso de estos medicamentos que no están apoyando al cuerpo, sino que lo están frenando, a veces no es sabio. Por último, los antibióticos son la revolución de nuestra era y sin embargo tenemos ya un gran problema de frente por la resistencia a los antibióticos, no solo de parte del cuerpo humano y también de los patógenos. Cada vez tenemos bacterias más fuertes. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Existe una ventana de oportunidad maravillosa y es lo que los homeópatas llaman trabajar el terreno. Trabajar que el cuerpo no esté en predisposición de generar más bacterias o de ser un campo de cultivo apto para bacterias o también con bajas defensas para virus. Algo que es muy poco conocido por lo que yo puedo ver en la clínica es que los pacientes no tienen claro que un antibiótico no sirve en absoluto para tratar un cuadro viral. Sin embargo, sirve para prevenir que en la inflamación que genera el cuadro viral no se creen bacterias. Pero hay otras alternativas antes de tomar un veneno, que eso es lo que es un antibiótico. Un veneno contra el cuerpo es ligero, el cuerpo lo puede soportar, pero ¿cuántas personas sufren de trastornos gástricos muy fuertes después de un tratamiento de antibióticos? Y sobre todo, por lo menos eso sí, los mexicanos ya no nos los podemos autorrecetar, lo cual es maravilloso.